Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Delimar Velarde y soy gerente de desarrollo de negocios en Rastrefor. Quiero darles la bienvenida a nuestro último webinar del año que se titula Innovando en la gestión de desastres. Gracias a todos por conectarse. Quiero comenzar agradeciendo especialmente a nuestro partner iSight, con quien desarrollamos este espacio para que todos ustedes pudieran conocer de las últimas innovaciones, las soluciones y de cómo iSight está marcando la diferencia en lo que se refiere a la gestión de desastres. La alianza entre Rastrefor y iSight es clave porque combina la experiencia analítica de Rastrefor con la capacidad de observación satelital que posee iSight, permitiendo tener información precisa y casi en tiempo real. Además, como Rastrefor tenemos acceso al segmento tanto de soluciones como de datos de iSight, lo que amplifica significativamente nuestra propuesta de valor y esta alianza tan estratégica, ya que nosotros podemos ofrecer productos avanzados, modelos de riesgo y datos satelitales especializados que fortalecen la capacidad de Rastrefor para entregar insights más profundos, confiables y diferenciales a nuestros clientes. Antes de iniciar nuestro webinar, quiero compartirles la agenda del día y presentarles a nuestros expositores. Comenzaremos con una visión general de quiénes somos y lo que hacemos en Rastrefor. Luego tendremos la participación de Ariadna Gutiérrez, quien es Senior Manager para Latinoamérica del segmento de soluciones. Ariadna nos va a conversar sobre la visión general de la empresa y de las novedades que tenemos para este año 2025 y 2026. Más adelante vamos a tener la participación de Judith González, quien es Senior Solution Engineer para iSight, y Judith nos presentará algunos casos de éxito tanto en el mundo como en la región. Para cerrar, tenemos la participación de Daniel Labraña, quien es nuestro especialista GIS y en el área de innovación, y Daniel nos va a conversar sobre cómo se integran las soluciones de iSight con el entorno GIS. Al final, los quiero dejar invitados a nuestra sesión de preguntas interactivas. Los invito a dejar sus consultas en el chat y aquellas preguntas que no podamos responder por temas de tiempo van a ser canalizadas mediante correo electrónico. Nuevamente, gracias a todos por estar aquí. Vamos a comenzar con un overview de Rastrefor. En Rastrefor llevamos casi 10 años observando Chile, desde el espacio, desde el aire y desde el terreno. Somos un equipo comprometido que combina la tecnología geoespacial para que las decisiones sobre el territorio sean precisas, actualizadas, pero sobre todo accionables. Nuestro propósito es simple pero profundo: usar la observación de la Tierra para fortalecer la resiliencia de las comunidades y contribuir al bienestar de nuestro país. Quiero mostrarles un ejemplo con el aeropuerto de Santiago. Captado el aeropuerto con distintas resoluciones, pero no quiero que solo se queden con la imagen del aeropuerto. Imaginen su propio territorio, su zona de interés, por lo que van a ver, ustedes pueden aplicarlo perfectamente en un bosque, en una ciudad, en una faena minera o en una zona costera. Nosotros utilizamos lo que llamamos metodología multiescala. ¿Y de qué se trata esto? Pues bien, podemos utilizar imágenes de Sentinel-2 que tienen un píxel de 10 metros, y con estas imágenes podemos tener una idea de un contexto general. Podemos entender lo que está pasando en el entorno y en su extensión. Luego, gracias a las imágenes de Planescope, que son imágenes de 3 metros de resolución, ya podemos distinguir pistas y sectores operativos un poco más amplios, que son útiles para ver cambios de un día a otro, ya que gracias a Planescope podemos tener un monitoreo casi diario de cualquier punto del planeta. Luego, podemos tener acceso a imágenes de SkySat, que son imágenes de 80 centímetros de resolución. Y con estas imágenes ya podemos distinguir aviones grandes y vehículos de apoyo como en puntos definidos. Luego tenemos las imágenes de Vantor, que son imágenes de 40 centímetros de resolución. Y con estas imágenes podemos identificar el tipo de avión y las filas de auto. Luego vamos a ir más al foco
con imágenes de 15 centímetros procesadas en alta definición. ¿Y qué nos entrega este tipo de imágenes? Nos entrega un detalle mucho más fino donde se pueden apreciar incluso las marcas en la pista. Ahora, para accionar completamente el mayor detalle, vamos a las imágenes de 5 centímetros. Con este tipo de imágenes llegamos al máximo nivel de detalle, ya que vamos a poder observar elementos individuales, inspeccionar zonas específicas y medir con precisión los cambios en el terreno. Pero no todo se trata pues del tamaño del píxel, sino de cuál necesitamos para responder ante nuestra problemática. Cada nivel de resolución cumple un propósito distinto y dentro de un análisis. Y si en lo anterior hablábamos de la importancia del píxel, acá hablamos y damos un paso mucho más allá. Con las imágenes de radar de apertura sintética podemos ver incluso en las condiciones meteorológicas más extremas, ya que no vamos a depender de la luz del sol. Esto lo que nos ayuda es a garantizar la continuidad de la información sin importar el escenario. Cada análisis, cada vuelo, cada metodología es posible gracias a este gran equipo humano que conforma Rasterford, que es un grupo de personas con talento, con un propósito y con una enorme pasión por hacer de la tecnología y que la tecnología tenga un impacto real. Porque al final, pues la diferencia no está solo en los datos, sino en quienes saben interpretarlos y para cambiar algo allá afuera. Los dejo con Ariadna Gutiérrez, quien nos presentará la visión global de ISAI. Adelante, Ariadna. Hola a todos, yo soy Ariadna Gutiérrez. Yo voy a tener el placer de presentarles un poco más acerca de ISAI. Soy la líder de soluciones para América Latina y hoy vamos a platicarles cómo ISAI se ha convertido en el líder global de radar en el mundo, porque fuimos los primeros en miniaturizar los satélites. Ahora estos satélites miden más o menos un metro cuadrado, un metro cúbico, y pesan alrededor de 100 kilos. La compañía es de origen finlandés. Tenemos cuatro subsidiarias: Polonia, Estados Unidos, Inglaterra, España y pronto vamos a tener un par más. Hasta el día de hoy hemos lanzado 61 satélites. Esto ya está desactualizado porque los lanzamientos son muy frecuentes y son muy rápidos. Tenemos 61 satélites lanzados. Es muy probable que de diciembre tengamos ya casi 70, ¿sí? Esto es un spoiler solamente para ustedes en Chile. Y tenemos la capacidad, con tantos satélites, de crear un monitoreo persistente de la Tierra. Prácticamente cualquier punto dentro del globo terráqueo puede ser monitoreado por un satélite de radar de ICEYE cada 2 horas. Con estos satélites, lo que nosotros tenemos es no nada más una constelación tremenda, sino también un compromiso de seguirlo creciendo a lo largo de los años. Para el 2026 vamos a tener 40 lanzados más adicionales a los 61 que ya tenemos el día de hoy, llegando a una constelación de alrededor de 100 satélites. La particularidad del radar, como muchos de ustedes también ya lo saben, es que nosotros tenemos la capacidad de emitir nuestras microondas para visualizar la Tierra 24 horas al día, y la atmósfera y la luz no son relevantes para nosotros. Estas microondas van a atravesar esa atmósfera y van a poder ver la superficie. Entonces nuestras imágenes van a ser siempre claras a través de las nubes. La oscuridad no importa. Podemos ver también a través del humo, de la ceniza y de condiciones de lluvia extrema. Para hablar más adelante sobre las soluciones de atención a desastres, lo que voy a platicarles es cómo lo hacemos desde un punto de vista de todo lo que se hace previamente hacia la atención de desastres. Y para eso tenemos que entender un poco cómo son nuestras imágenes y de qué manera nosotros tenemos la capacidad de monitorear tan rápido y de entregar nuestros resultados tan rápido, ¿sí? De la manera más ágil que existe hasta el día de hoy. Estos son los modos de imagen. Es la gama más amplia que existe hasta el día de hoy de radar, donde tenemos scan wide, que es la imagen más grande, de 200 por 300 kilómetros, de 27 metros de resolución.
Esta imagen se puede extender muchísimo hasta llegar a un tamaño de 120.000 kilómetros cuadrados en una sola escena de imagen. Después tenemos la imagen scan, que es de 100 por 100 kilómetros con 15 metros de resolución, que también se puede extender. Después tenemos strip, y strip no nada más es vertical, sino también por nuestras órbitas inclinadas podemos hacer una imagen casi horizontal para regiones que son complicadas de ver en esa horizontalidad. Con strip podemos hacer imágenes de 50 por 30 kilómetros hasta 3 metros de resolución. Después tenemos spot extender, ¿sí? Que es de 15 por 15 kilómetros hasta de 1 metro de resolución y nuestras imágenes de alta resolución, que son de 5 por 5 kilómetros hasta 16 centímetros de resolución. Una de las innovaciones más fuertes que tuvo ICEYE es que creamos la imagen dual. ¿Qué quiere decir? Cuando un satélite pasa y toma una imagen, que es esta en azul, que dice Spot, toma la imagen y listo, ¿sí? Emitimos las microondas, recibimos el rebote de esas microondas para crear la imagen y se crea una imagen como la que tengo aquí en mi background, que son verdes, así sencillas. Tienen varias maneras de procesamiento, pero es la imagen tradicional. Con Duel, lo que nosotros hacemos es que empezamos a emitir microondas abriendo un poco más el cono de la toma, ¿sí? Por 25 segundos. Con esa apertura de 25 segundos podemos crear dos tipos de imagen. Una que es una imagen de muchas imágenes transpuestas que crean un video y la otra es la imagen CSI, en la que coloreamos dependiendo de la inclinación de la microonda, ¿sí? Desde rojo hasta azul todas esos elementos en tierra tocados por el hombre van a reflejar mucho más brillante en estos colores. Déjenme enseñarles algunos ejemplos. Aquí están lado a lado, ¿sí? Los dos tipos de imagen. Del lado derecho, ustedes pueden ver un bote entrando a un puerto. Ese es el video que podemos hacer en estos 25 segundos de apertura. Este solamente tiene 1 metro de resolución y aún así se puede ver claramente cómo va entrando incluso el movimiento de las olas. Del lado izquierdo, lo que nosotros tenemos es la imagen duel en CSI con el coloreado que yo les comenté, ¿sí? Y lo más relevante aquí no nada más es que podemos ver este cementerio, cada una de las tumbas con un puntito de color, y también estas infraestructuras acá arriba, que son edificios, ¿sí? Con un reflejo mucho más fuerte con este coloreado. Lo más relevante aquí es que todas estas lápidas están debajo de los árboles, ¿sí? Entonces, cuando las microondas viajan con esos ángulos tan abiertos, con muchas oportunidades de entrar a través de las hojas, lo que podemos ver es lo que realmente existe en la superficie, ¿sí? Entonces, la capacidad de ver debajo de los árboles es algo que nos ha dado una ventaja muy grande para crear soluciones, ¿sí? Enfocadas en ver qué está sucediendo realmente en la superficie, sin importar incluso la vegetación. Aquí hay unos ejemplos sobre las imágenes. Esta es una imagen dual de CSI, donde podemos ver las líneas de transmisión eléctricas una por una. Esta es una imagen de alta resolución, ¿sí? De Dual Precise en el área de Kazajstán, donde incluso cada edificio podríamos ver y contabilizar cada una de las ventanas. Acá hay otra imagen de alta resolución, ¿sí? De un puerto en Rotterdam, en Holanda, con cada una de los hilos de combustible de una manera muy, muy clara. Otra relevancia de nuestras tomas, de nuestras imágenes, es que nuestros sensores, además de que pueden hacer esas tomas de apertura de 25 segundos, también nuestros receptores pueden ser movibles. Entonces, para casos de minas como estos, podemos ver a una profundidad mucho mayor, con una precisión mucho más detallada sobre estas montañas o estas minas que son territorios muy complicados y muy escarpados. Este es el principio y la base de lo que nosotros hacemos como ICEYE.
pero en realidad hay mucho más que comentarles, hay mucho más que hablar del tema. Y aquí les voy a contar sobre las tres divisiones que tenemos. La primera es misiones satelitales, que crea, fabrica los satélites y los comercializa, ¿sí? Tenemos más de 15 países en el planeta con satélites creados por ICEYE. También tenemos la parte de datos satelitales. Este es el área que comercializa lo producido por nuestra constelación, que son las imágenes que yo les acabo de mostrar. Y ahora vamos a hablar sobre las soluciones. Soluciones es el área más compleja, digamos, de la compañía en cuanto a que nosotros entregamos sets de datos ya analizados con base en las imágenes de radar y lo que puede lograr nuestra constelación, haciendo una conjunción con datos geoespaciales de múltiples fuentes para entregar resultados de la manera más rápida y más ágil posible para atención a desastres y otras emergencias en el mundo, ¿sí? Para esto yo les voy a dejar en manos de nuestra ingeniera Judith Santana para que les comente mucho más a detalle de cómo nosotros logramos crear soluciones para atención y gestión de emergencias de la manera más eficiente que existe hasta el día de hoy en el mundo. Muchísimas gracias. Estamos aquí al pendiente de sus preguntas. Chao. Muchas gracias, Ari. Yo soy Judy González y soy una de las ingenieras de soluciones en iSight. Y a continuación les voy a hablar en un poquito más de detalle sobre algunos casos de éxito recientes, tanto en Latinoamérica como en el mundo. Nosotros en el Departamento de Soluciones de iSight nos enfocamos en mejorar la vida en la Tierra proporcionando la fuente de la verdad, tanto antes como durante y después de que ocurra una catástrofe. Específicamente, utilizamos nuestra propia constelación de satélites de apertura de radar, o SAR, para poder obtener inteligencia sin precedentes durante este tipo de catástrofes. Tenemos una variedad de soluciones, algunas que se encuentran activas en diferentes geografías del mundo, además de muchos proyectos de investigación y desarrollo. Nuestras soluciones principales que tenemos en activo son las de inundaciones, en las que proporcionamos información no solo de la extensión de la inundación, sino de la profundidad de la inundación, y la tenemos operativa a nivel casi global, incluido el territorio de Chile. Además, tenemos una solución de incendios en la que nos enfocamos más en la detección de viviendas dañadas por este tipo de catástrofes y que actualmente tenemos activa en Estados Unidos y en Australia, aunque realizamos también análisis en modo beta en otros territorios. Y finalmente tenemos la solución de huracanes, que se trata de una detección de cambios utilizando imágenes tomadas antes y después de un desastre para proporcionar esa medida de dónde se han visto estos cambios. Otros proyectos que tenemos en desarrollo pues son la detección de cambios también debido a terremotos, el seguimiento de las erupciones volcánicas y el seguimiento de la deforestación. A continuación voy a hablar un poco más de detalle sobre nuestras soluciones de inundaciones, que son con las que empezamos y las que tenemos activas aquí en Chile. Desde que comenzamos con este producto en el 2021, hemos analizado más de 400 inundaciones en más de 49 países y el área total que hemos cartografiado por ahora es por encima del 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Específicamente en Latinoamérica y en este año ya llevamos 8 inundaciones analizadas en México, 14 en Brasil y 5 en Argentina. ¿Y en qué se basa exactamente pues, nuestro producto, nuestra oferta de inundaciones en iSight? Nosotros tenemos dos productos principales. Un producto que se enfoca en el antes de la inundación y nos proporciona el pronóstico de inundaciones con hasta 4 días de anticipación, actualizado 2 veces al día, y esta sería nuestra plataforma que llamamos Flood Early Warning. Y durante y después de una inundación, ya una vez que hay agua en el suelo, nosotros proporcionamos información de la extensión y la profundidad desde 24 horas del máximo de la inundación y con actualizaciones cada 24 horas. Y esto sería nuestro producto principal de Flood Insights. A continuación, explicando un poquito más en detalle sobre Flood Early Warning. Como comentaba, nuestro producto de Flood Early Warning proporciona un índice de riesgo de inundación a nivel global y esto se basa en la combinación de datos multifuentes
y está diseñado para responder a la pregunta de dónde se va a inundar y cómo de grave va a ser esa inundación, con esa anticipación que comentaba de hasta 4 días. Algunos de las fuentes de datos que utilizamos para este tipo de análisis son información sobre observaciones históricas de inundación nuestras de ICEYE, mapas de propensidad de inundación, además de pronósticos de precipitación y modelos también del flujo de agua en los ríos para poder anticipar no solo inundaciones pluviales, sino fluviales. Aquí lo que les muestro es una captura de un ejemplo de cómo se vería en nuestro visor de Flood Early Warning, que actualmente tenemos operativo a través de ArcGIS Online, en el que pueden ver que este producto proporciona la información tanto a nivel de la cuenca hidrográfica como a un nivel un poco más granular de 1 kilómetro cuadrado. Y lo que se ve en el mapa es la clasificación del el impacto que se prevé de la inundación de ninguno a poco, moderado, alto, significativo y extremo. Y nosotros solemos ver correlación entre los lugares que se muestran con alertas significativas o extremas y los eventos que luego solemos cartografiar con nuestro producto de seguimiento de inundación, que es Flood Insights. Aquí les muestro otro ejemplo de cómo se veía la información en el visor de Flood Early Warning los días antes de la inundación de Valencia a finales de 2024. Y aquí en la derecha en el panel pueden ver el mapa final de esa inundación, las zonas que fueron inundadas. Y los tres paneles de la izquierda muestran cómo se veía el visor de Flood Early Warning 3 días, 2 días y un día antes de la inundación. Y como pueden ver, según nos íbamos acercando a la fecha del evento, se podía ver pues claramente o con más claridad que iba aumentando ese riesgo de que se diera una inundación con impactos significativos e incluso en algunas zonas extremos. Ahora a hablar un poco sobre Flood Insights. Una vez que sabemos que hay riesgo de que se pueda producir una inundación, nosotros utilizamos nuestra constelación y además recopilamos datos externos para poder seguir, proporcionar ese seguimiento de la inundación. Entonces, como comentaba, nosotros llevamos a cabo este monitoreo de posibles inundaciones a nivel global todos los días del año y una vez que detectamos estas zonas bajo riesgo, procedemos a la colección de datos, tanto de nuestra constelación como información auxiliar, y esto incluye además pues, pruebas de inundación geolocalizadas. Y tenemos un equipo que trabaja todas estas fuentes de datos y las incorpora para crear nuestro producto, que son capas de extensión y de profundidad, además de capas pues, de metadatos e información adicional de las fuentes usadas para ese análisis. Aquí les muestro un poquito más de detalle las diferentes capas que incorporamos. Como mencionaba, utilizamos nuestras imágenes de SAR que nos permiten ver la ubicación del agua. Utilizamos además imágenes ópticas, imágenes conseguidas a través de la web, información de estaciones hidrométricas y mareógrafos. Y además, pues nuestro equipo de analistas incorpora información de cuencas hidrográficas, modelos de elevación digital, y con todo esto conseguimos esa profundidad y extensión de la inundación. Aquí se ve un ejemplo de cómo se visualiza esa capa. En los tonos azules vemos la capa de profundidad con las tonalidades más oscuras mostrando zonas donde la profundidad era mayor y más color más claro en las zonas de menos profundidad. Y este ejemplo les muestra además pues, uno de los usos que le podemos dar a esta capa. En este caso incorporamos información sobre la ubicación de viviendas y las interceptamos con esas profundidades para poder clasificar las viviendas por la profundidad del agua en cada una de ellas. Así que esta información que estamos proporcionando proporciona esa información a nivel de la estructura individual, con una resolución de aproximadamente 4 metros. En cuanto a la cronología y las entregas, nosotros, como comentaba, realizamos nuestro monitoreo de inundaciones y tenemos un informe que se puede hacer disponible a nivel diario que proporciona pues, el reporte de las zonas en las que estamos monitoreando inundaciones o cartografiando las inundaciones. Una vez que se inicia un evento de inundación, nuestro equipo proporciona un reporte de inundación observada y luego a partir de ahí
cada 24 horas desde el máximo de la inundación, se proporcionan diferentes entregas actualizadas que van a mostrar el máximo de la extensión y la profundidad de inundación que se han visto a lo largo de ese evento. A continuación les quiero mostrar en un poco más de detalle un ejemplo de unas inundaciones recientes en Brasil. Y bueno, nuestro trabajo con las autoridades en Brasil comenzó en 2024 con unas fuertes inundaciones en Río Grande do Sul y continuó este año con otras inundaciones que ocurrieron desafortunadamente pues en zonas parecidas. En el caso de 2024, esta es la capa de profundidad, o una parte de la capa de profundidad que produjo ISAI para estas inundaciones tan graves. Y aquí pues pueden ver un ejemplo un poco más de cerca de la capa de esa extensión de inundación comparada con algunos de esos puntos que teníamos geolocalizados, mostrando que efectivamente pues se habían inundado esas zonas. Durante esas inundaciones de 2024, la integración de ISA y Flood Insights en los paneles de control proporciona a las autoridades una fuente confiable para validar información de campo, poder evaluar las necesidades inmediatas y planificar la recuperación a lo largo plazo. Uno de los comentarios durante este desastre fue que si no hubieran tenido acceso a los datos de ISAI, no hubieran podido llegar a las comunidades vulnerables en los alrededores de Porto Alegre. En las zonas más pobladas se conocía el daño, pero en algunas de las zonas más alejadas no se conocía que estuvieran inundadas. Entonces, a través de la información de ISAI, pudieron tener una idea real de qué zonas habían sido afectadas y así poder priorizar los esfuerzos de rescate. En esta inundación, gracias a nuestro apoyo, se pudieron monitorear pues, estas inundaciones en una superficie que fue mayor a 30.000 kilómetros cuadrados y cuantificar interrupciones eléctricas, que en este caso afectaron a más de 200.000 usuarios. También se usaron para coordinar las operaciones de rescate, tanto de personas como de animales, y pudieron priorizar las acciones de emergencia en los municipios más afectados, que en ese caso fueron los de Canoas, Porto Alegre y San Leopoldo. Como les comentaba, en este año pues se repitió el desastre de 2024, hubieron unas fuertes inundaciones una vez más en la zona de Río Grande do Sul y Porto Alegre, y una vez más ISAI produjo las capas de tanto extensión como profundidad en estas zonas, como pueden ver en la imagen en pantalla. En este caso, una de las ventajas fue que los datos de ISAI pues, permitieron cartografiar con precisión estas zonas inundadas en todo el estado, a pesar de que, pues debido a las lluvias, había mucha cobertura nubosa y no se podía conseguir esa información por otros medios. Y gracias a esto pudieron entregar ayuda a la gente afectada en menos de una semana a través de un programa que se llama Volta por Cima. Y en comparación, si no hubieran tenido acceso a nuestros datos, este tipo de esfuerzo hubiera tardado más de 30 días en desplegarse. Entonces, los beneficios fueron pasar de esos 30 días de plazo de entrega de ayuda sin nuestros datos a 7 días de entrega gracias a nuestros datos. Y una de las confirmaciones que nos dieron es que gracias pues, a esta colaboración y rapidez de respuesta, el Estado pudo otorgar estos créditos mediante tarjetas sociales directamente a estas familias afectadas. Y si siguen el código QR que se muestra aquí en pantalla, les llevará a una página que explica un poco más de detalle cuál fue nuestra contribución durante esta catástrofe. Como les comentaba al principio, tenemos además de nuestra solución de inundaciones, tenemos una solución de incendios y también pues la solución de huracanes. Y a continuación les queríamos contar un poquito más sobre la solución de incendios y algunos de los casos recientes donde la hemos aplicado. Desde que comenzamos con este producto en 2023, en Australia y en Estados Unidos específicamente, ya hemos analizado más de 700 incendios y hemos detectado más de 18.000 viviendas destrozadas por estos incendios. El proceso de detección de viviendas dañadas con ISAI Wildfire Insights se basa principalmente en nuestros datos de satélite. En este caso, cada vez que hay un incendio,
tomamos imágenes sobre la zona afectada y tenemos un modelo de Machine Learning que con conocimiento de dónde se ubican las viviendas, usando los perímetros de viviendas, puede detectar si la vivienda está intacta o si la vivienda ha estado destrozada. Y como pueden ver aquí a la derecha, se muestra de manera esquemática que en las imágenes de satélite de radar se ve reflejos muy fuertes cuando las viviendas están intactas y se ve un color más gris cuando la vivienda ha sido destrozada. Y esto es lo que permite a nuestro modelo detectar si las viviendas están destrozadas o no. Aquí les muestro un ejemplo con otro tipo de captura de imagen que además detecta pues elementos como viviendas, otros elementos creados por el hombre. Podemos reflejarlos en colores usando un modo que se llama imagen de subapertura de color. Y como pueden ver en este ejemplo aquí en el medio, cuando las viviendas están intactas reflejan fuertemente en estos colores, mientras que una vez que han sido destrozadas, no reflejan tanto en colores, sino que se ven más en tonalidades grises. Y aquí a la derecha pues pueden ver el resultado de cómo se utilizaría ese tipo de respuesta en los reflejos de las imágenes para clasificar las viviendas. En este caso, las viviendas rojas son las que fueron destrozadas y las viviendas en azul son las que sobrevivieron al incendio. Aquí están los resultados de nuestro análisis durante los incendios que tuvieron lugar a comienzos de este año del 2025 en Los Ángeles, en la zona de Palisades y Eaton. Y en este caso, pues pueden ver una vez más, los puntos rojos se corresponden a viviendas que fueron destrozadas y los puntos azules a viviendas que sobrevivieron la catástrofe. En este caso, fuimos capaces de proporcionar la primera entrega, la primera información, en 11 horas tras la activación de este evento y pudimos proporcionar actualizaciones diarias, a veces con incluso más de una entrega al día, según nos llegaban las imágenes satelitales. Y pues quizás más importante o vale recalcar que pudimos hacer una comparativa con datos tomados en el suelo después de que concluyera el evento y obtuvimos una exactitud del 94 al 96%. Como mencionaba, esta solución está activa en Estados Unidos y en Australia, pero este verano tuvimos incendios bastante importantes en algunas zonas en Europa, por ejemplo en España y en Grecia, y pudimos hacer un estudio sobre la aplicación de este modelo a otras geografías, ya que lo que les muestro es pues un panel informativo que hicimos utilizando la información del análisis que realizamos en España en el que fuimos capaces de detectar que en los incendios de agosto de este año, pues se habían destruido unas 76 viviendas. Y finalmente, pues quería mostrar un poquito sobre nuestra detección de cambios. Como les comentaba al principio, nuestra detección de cambios se basa en la utilización de una imagen tomada antes de un evento y una imagen tomada después del evento. Principalmente utilizamos este tipo de análisis para el seguimiento de los daños debido a los huracanes, pero este método también se puede aplicar y actualmente lo aplicamos para la investigación de poder obtener información además cuando hay deslizamientos, terremotos y tsunamis o incluso pues el seguimiento de la deforestación en áreas que sabemos que están predispuestas. Y este tipo de análisis, pues lo que nos permite es obtener un estudio de daños a la escala de edificios que nos permite identificar qué zonas han sido más afectadas. Aquí, como pueden ver en el lado derecho, vemos dos de las capas que se suelen proporcionar como parte de nuestra solución de huracanes, que viene a ser un heatmap, la información en sí de la detección de cambios, cuánto ha cambiado la amplitud de la imagen de radar antes y después del evento y además solemos agregar el dato en un hexgrid para poder proporcionar esta visión más agregada del impacto y saber qué zonas han sido más afectadas. Aquí tenemos otro ejemplo, pues, de cómo se dio el seguimiento del huracán Helene en Estados Unidos el año pasado. Y aquí pueden ver, pues, el footprint de las imágenes que capturamos para realizar este análisis. Además, pues, del resultado de detección de cambios y mirando con un poco más de cercanía cómo se verían esas capas en tonos morados. El tono más oscuro muestra mayor
cantidad de cambios en esas zonas y además podemos ver que esa capa se encuentra sobre la capa de inundación, así que con esta información combinada no solo de detección de daños, sino de dónde se ha inundado, pues se puede proporcionar mucha más información a las autoridades que se encargan de la atención a este tipo de desastres. Dentro del ámbito de detección de cambios y de investigación y desarrollo en general, hemos estado mirando también el tema de los deslizamientos. Aquí, por ejemplo, les muestro un ejemplo de uno de los deslizamientos que fuimos capaces de analizar en la zona de Brienz, donde lo que vemos aquí es una imagen tomada antes y después, así que ya de por sí se puede ver que visiblemente, usando imágenes de antes y después de un evento, se puede llegar a tener una idea de qué zonas han sido afectadas por estos deslizamientos. En un caso un poco más específico, hace unos meses se nos avisó de que hubo un deslizamiento en la zona de Caleta Puelche en Chile y tras este aviso fuimos capaces de capturar imágenes del deslizamiento en menos de 24 horas desde que se nos avisó. Tuvimos que mirar en nuestro archivo, encontrar una imagen pues previa al evento y pudimos comparar la imagen tomada antes con la imagen tomada después para hacer un análisis de en qué zonas habían dado esos cambios. Aquí lo que les muestro pues es una imagen óptica primero de la zona que estuvimos mirando y esta sería la imagen de satélite que usamos para el antes del evento y les voy a acercar la mirada aquí a esta zona y ahora cuando les muestre la imagen de después pueden ver ya de por sí visiblemente que en esta zona han habido cambios, que es donde, donde tuvo lugar ese desprendimiento y podemos realizar pues una detección automatizada de las zonas en las que el cambio ha sido mayor a cierta cantidad para poder proporcionar este tipo de conciencia situacional a los equipos que están respondiendo al deslizamiento. Y como pueden ver aquí, pues aplicando un poco más de análisis usando parámetros que se ajustan a este caso específico, pudimos clasificar la zona donde se dio este derrumbe en Caleta Puelche. Y con esta diapositiva de resumen les dejo. Muchas gracias por su atención y a continuación el compañero pues le va a mostrar un poco más de casos prácticos de cómo se pueden usar los datos de ICEYE en el entorno de ArcGIS. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Judith, y muy buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Daniel Labraña, soy UI Innovation Engineer en Raster 4 y estaré hablando en esta última oportunidad de nuestro webinar. Este último ítem lleva como nombre integración con el ecosistema GIS y quiero empezar contándoles sobre el ecosistema de Esri. Esri tiene un ecosistema o suite de productos y servicios hechos especialmente para ayudar y contribuir al mundo geoespacial y al mundo de los sistemas de información geográfica, o mejor conocido como SIG o GIS en inglés. Y en esta oportunidad yo me quiero enfocar en el software ArcGIS Pro y Living Atlas que viene incluido dentro de ArcGIS Pro. Además, respecto de las soluciones de iSight, el equipo ya les contó sobre las soluciones que poseen, pero yo para este aplicativo final me voy a enfocar en dos, que son Flood Insights, que es con la que voy a empezar, y luego seguiré con Wildfire Insights. Empezando con Flood Insights, que es la solución de inundaciones, les hablaré sobre las respectivas inundaciones en abril 2024 en Paraguay, en octubre de 2025 en Poza Rica, México, y en junio de este año 2025 en el estado Río Grande do Sul, en Brasil. Y las voy a trabajar directamente en mi sesión de ARIS Pro. Y para estas demostraciones crucé la data que obtuve de iSight con información de data pública que se obtiene desde los repositorios estatales. Y para para entender la magnitud del desafío que enfrentamos, debemos mirar el evento que ocurrió entre marzo y abril de 2024 en Sudamérica y podemos decir que no fue un evento aislado porque fue un sistema hidrometeorológico masivo que afectó varios países. En este caso fue Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay. Y bueno, aquí les voy a aprender una capa de que nos pasó ICEYE.
Por ejemplo, tenemos esos rasters de inundaciones. Y estos rasters de inundaciones tienen los píxeles en centímetros, es decir, eh, que puedo pinchar en un píxel y me va a determinar la profundidad con la que está inundado ese píxel. Así que en este caso, como yo me voy a enfocar más en Paraguay, en este caso, porque tenemos como noticias bastante poco alentadoras, donde hubo gente que perdió su cultivo eh, y eso afectó negativamente en la economía del país. En este caso me voy a enfocar en el departamento de Ñembucú, donde podemos ver que es esta zona de acá. Y podemos decir que es una topografía baja y con confluencia de ríos, por eso fue tan afectado. Y es una zona bastante crítica. Em, si nosotros queremos obtener las capas de clasificación de uso de suelo, podemos pedirla a Living Atlas mediante el catalog de ArcGIS Pro. Nos vamos a Portal. Aquí en Living Atlas podemos escribir Sentinel-2, Land Cover, y podemos esa capa de imágenes, que es una serie de tiempo. Yo la puedo agregar al mapa, pero yo en este caso no lo voy a hacer porque ya lo había hecho anteriormente y ya tengo los datos trabajados para ustedes. Entonces, yo tengo la capa de Sentinel-2 ya clasificada y podemos ver que en este caso tengo lo amarillo, que son los cultivos, que era precisamente lo que estaba mostrando la noticia en ese momento. Y si yo la cruzo con la capa de ICEYE, de los rastros de profundidad, puedo ver que efectivamente están inundados. Pero ¿cuántos están inundados? Entonces yo aquí puedo pinchar en un píxel y determinar la profundidad. En este caso son 33 centímetros, 94 centímetros y así puedo ir pinchando punto por punto. Eh, pero esto no solamente afectó a los cultivos, sino que también afectó a ciudades y pueblos. Y algunos casos cortaron los caminos, por lo tanto la ayuda humanitaria era difícil de conseguirla vía terrestre y muchas veces se utilizaron botes o lanchas para ayudar a estas personas. Entonces, para determinar qué caminos eran viables de transitar, eh, tenemos la cartografía de Paraguay, en este caso del departamento de Ñembucú, y la red vial. Em, yo si cruzo esta información con el rastreo de profundidad, podría determinar la profundidad de la calle, pero a veces las calles son tan alargadas que no es tan eficiente hacer eso y determinar como el valor mínimo de la calle respecto al raster de profundidad. Entonces yo lo que puedo hacer es reclasificar este raster de profundidad según unos valores determinados y luego cruzarlo con la información de las vías, pero yo para eso tengo un notebook, que es un script Python, donde puedo hacer todo esto de manera más automática. Por ejemplo, aquí. Y aquí yo le defino las variables, que uno es el raster de profundidad, el otro es la capa de vías y el clasificado, la salida clasificada. ¿Ya? Pero primero hay que reclasificar todo esto y para eso yo asigné a precaución con los valores del 1 al 30 centímetros del raster de profundidad. Lo clasifiqué como riesgo desde los 30 hasta los 70 centímetros y como intransitable o sea, desde los 60 centímetros. Y eso es precisamente por la altura de los autos, porque generalmente un auto de tipo sedán, que es bajito, puede tener muchas complicaciones, por ejemplo, para transitar en zonas de riesgo que es de 30 a 60 centímetros, porque se le podría
ahogar el motor o entrarle agua al tubo de escape, por ejemplo, o incluso ser peligroso para transitar normalmente. Y el resto es no data, por lo que será todo lo que no tenga agua y será asignado como algo seco. Aquí se reclasifica según los valores que habíamos especificado aquí arriba. Luego de esa reclasificación yo lo puedo vectorizar, traspasándolo con el geoproceso raster to polygon. Y después de eso, yo puedo segmentar todo esto a través de el geoproceso Identity. Y lo que hace eso es tomar la red vial original y la corta exactamente donde cambia el nivel de agua. Y, por ejemplo, si una calle de 5 kilómetros tiene un tramo de 200 centímetros bajo el agua profunda, el script aísla ese segmento y le asigna su valor de riesgo específico, que está asignado más arriba. Y luego eso se hace el etiquetado automático, pero para eso primero tengo que agregarle la capa, o sea, el campo, digo, que es el estado vía. Y luego de eso yo ya puedo definir para agregarle el valor a ese campo según esta definición de bloque de una función Python, y se le calcula el campo en base a esta función de acá arriba. ¿Ya? Y esto lo que me genera es, primero que nada, la reclasificación, que es ese campo, este raster. Voy a correr esto un poco a la izquierda. Luego ese raster es vectorizado a eso, y luego de esa vectorización yo ya puedo obtener la nueva capa de red vial, pero ya segmentada según lo que estamos hablando. Aquí no se ve porque tengo prendida la otra. Ahí sí. Ahora yo puedo determinar qué calles y en qué sectores de las calles están intransitables, están con riesgo o hay que tener precaución. Por ejemplo, las intransitables son las rojas, y en este caso yo le asigné los colores en la simbología. La de riesgo es la de 30 a 60 centímetros, que es naranja, y la de precaución es de menor a 30, que son para vehículos más pequeños como los sedán que había hablado. Y el resto es el no data, que es transitable y está seco, que son los sectores verdes. ¿Ya? Em, bueno, la idea de esto es que ahora se genera un mapa de transitabilidad operativa, eh, donde ya podemos decidir dónde enviar ayuda humanitaria a través de camiones, camionetas o simplemente autos, y dónde desplegar botes o lanchas directamente, por ejemplo, en las zonas rojas. Em, y así podemos optimizar tiempo de respuesta y salvando recursos. Y esto también se puede aplicar a otras zonas. Se puede aplicar, por ejemplo, a Brasil Central, donde también tuvimos zonas de inundación. Por ejemplo, voy a prender estas capas. También tuvimos zonas de inundación. Por ejemplo, en Porto Alegre, si yo tuviera la capa de calles, que aquí la tengo, también puedo ver que hay calles inundadas. Y podría perfectamente correr el script o el Jupyter Notebooks para esta zona, solamente que hay que cambiarle algunos parámetros según lo que se estime conveniente. Y lo mismo también podría aplicar, por ejemplo, para México. En este caso, México también sufrió una devastadora inundación producto de el huracán Priscila y la tormenta tropical Raymond, que ya se disipó. Por ejemplo, voy a prender estas capas donde tengo, por ejemplo, en Poza Rica, varias calles inundadas. Aquí lo podemos ver. Si yo apago el raster de profundidad, podemos ver las capas que fueran inundadas, son bastantes. Y también podría aplicar ese script cambiándole algunos parámetros. Y bueno, pasando a otro punto, que es el de incendios. Voy a cerrar esto un poco.
Tuvimos incendios en Los Ángeles, tuvimos dos incendios, Dayton y Palisades. En el Dayton tengo esta área que me facilitó ISAI, que es el AOI de quema de esa zona. Y también tengo las casas destruidas y no destruidas. Considerar que para que una casa se considere destruida tiene que haber sido completamente dañada. Eh, Sin embargo, las que no fueron destruidas pueden ser parcialmente dañadas, pero no destruidas. Ya, espero que se entienda esa aclaración. Y podemos hacer un gráfico rápido con esto. Por ejemplo, crear un gráfico de barras donde yo le asigno los valores correspondientes y puedo determinar cuántas casas fueron destruidas y no destruidas. ¿Ya? 6.800 destruidas, 3.300 no destruidas. Eso como visualización rápida. ¿Y qué más puedo hacer con esto? Yo puedo, por ejemplo, cargarle una capa pública, en este caso de las estaciones de bomberos de Los Ángeles, pero tengo un problema aquí, que no calza con el área de quema de Eaton. Y eso pasa porque Los Ángeles está fuera del alcance de esta zona, dado que su límite de ciudad son estos. Entonces, para yo poder obtener unas métricas o análisis más detallado, tengo que descargar información adicional o datos adicionales en este caso, del condado, que son las estaciones de bomberos de Wildland, ¿ya? Y lo mismo pasa con, por ejemplo, lo de los grifos, que solamente están asignados, por ejemplo, a Los Ángeles. Pero es solamente demostrativo, no lo vamos a utilizar en este análisis. ¿Y qué podemos hacer aquí? Podemos obtener, por ejemplo, cuántas estaciones de bomberos están cerca de esta área de quema. Y es para eso yo también he preparado un script en Jupyter Notebooks, donde lo puedo abrir. Aquí también se asignan sus variables respectivas, el radio de búsqueda respectivo, que en este caso escogí 5 kilómetros. Luego de eso se genera una función en Python donde yo llamo al geoproceso de Select Layer by Location. Y luego de eso yo ya podría empezar a graficar cuántas estaciones están dentro del radio de 5 kilómetros de esta zona de quema. Y son efectivamente cero para la ciudad de Los Ángeles, no hay ninguna en 5 kilómetros, pero tenemos 11 que sí son tan cercanas al área de quema, que son las de Wildland. Y respecto a Palisades, también tenemos un poco más de lo mismo, eh, donde también tenemos un área de quema. También tenemos las casas. Aquí vamos a hacer un gráfico de barras nuevamente para determinar cuántas casas fueron quemadas. Y tenemos que de las casas destruidas fueron 4.600 y de las casas no destruidas fueron 3.700, como visualización rápida. Y nuevamente tenemos las capas públicas que había mencionado en Eaton, pero las podemos aplicar ahora sí a esta área de Palisades. Entonces, yo tengo otro script en Jupyter Notebooks de Palisades, donde lo único que tengo que cambiar, en este caso es la capa AOI incendio, y lo voy a correr, ejecuto este script, y ahora podemos decir que hay 5 estaciones de bombero en el radio de 5 kilómetros eh, en el área de Palisades y 12 de Wildland. Entonces ya está un poquito más equitativo esto y es
precisamente porque el área de Los Ángeles coincide parcialmente con esta área de quema. Y eso fue eh, mi presentación. Y hoy hemos recorrido tres escenarios, donde uno fueron las inundaciones masivas, que dimensionamos el desastre regional. En segundo lugar, tuvimos la logística en Paraguay, donde clasificamos la viabilidad de los caminos para llevar ayuda. Y en tercer lugar, tenemos los incendios en California, donde podemos auditar la capacidad real de la respuesta institucional. En los tres casos, la constante fue la misma, que fueron los datos de ICEYE, pero procesados con inteligencia geoespacial en ArcGIS Pro. Y bueno, podemos decir que nosotros somos aliados estratégicos en Raster4 junto a ICEYE. Nosotros no solamente entregamos imágenes, sino que también entregamos la analítica necesaria para que ustedes tomen decisiones informadas antes, durante y después de la emergencia. Así que eso ha sido mi presentación. Muchas gracias por su tiempo y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias a todos nuestros panelistas. Los invito, por favor, Ariadna, Judith y Daniel, a encender sus micrófonos y sus cámaras. Vamos a realizar en estos minutitos que nos quedan nuestra sesión de preguntas y respuestas. Gracias a todos los que se quedaron hasta este punto del webinar. Hubo muchas consultas, muchos comentarios, así que voy a ir leyendo algunos de estas preguntas. Vamos a comenzar con una pregunta para Judith de parte de Iván Castillo. Para las inundaciones, ¿cómo determinan la profundidad? ¿Por diferencia de alturas o el radar brinda esta información? Sí, muy buena pregunta. Nosotros, la información de las imágenes de radar no nos proporcionan de manera directa esa profundidad, pero sí nos permiten ver la extensión del agua, lo que viene a ser como el footprint de la zona inundada. Y a raíz de eso y combinándolo con información, sobre todo en los casos de inundación, una de las fuentes de información más importantes es la información del terreno. Combinamos nuestros datos con información de modelos de elevación digital y sabiendo dónde está el agua, combinado con esa información sobre el terreno, podemos extraer las profundidades del agua. Y además utilizamos fuentes de datos adicionales, como por ejemplo la información que comentaba de mareógrafos o mediciones del agua, del nivel del agua en los ríos, además de imágenes geolocalizadas durante el desastre, fotografías tomadas de manera local para que sirvan de puntos de validación también para poder tener esas confirmaciones de las profundidades que estamos entregando en el producto. Perfecto, Gracias. muchas gracias, Judith. Acá hay una pregunta para Daniel. Daniel, nos preguntan, ¿los procesos que se hicieron en ArcGIS para las inundaciones se pueden hacer de manera manual? Hola. Sí, buena pregunta. Con respecto si se puede hacer manual, sí se puede. Sin embargo, hay problemas cuando se quiere escalar esta solución a distintas áreas, porque ahí ya empiezas a ocupar mucho más tiempo en procesar por cada área. Y lo ideal es ser eficiente en ese caso y solo reutilizar cuando sea necesario el script Python, o incluso se puede hacer un model builder para eso. Por eso manualmente no se recomienda, a no ser que sea solamente un área específica que se requiera con poca frecuencia. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Tenemos otra pregunta para Judith. Judith, acá nos preguntan, ¿en qué se diferencian de otros proveedores de datos satelitales de inundación? Gracias, buena pregunta. Nosotros nos diferenciamos pues en varios aspectos. El principal quizás es que proporcionamos pues estos datos accionables basados en nuestras imágenes satelitales, pero ya de por sí lo que entregamos es la capa que está lista para el análisis, como mostraba el compañero directamente en la plataforma GIS que tenga el cliente. Además, nosotros tenemos la constelación de satélites de radar más grande del mundo, lo que nos permite tener una flexibilidad muy, muy grande a la hora de tomar imágenes cuando se dan estos desastres.
y eso nos permite pues tener esta observación en tiempo casi real y poder entregar esta información lo más rápido posible. Y además, que bueno, un poco como comentaba en la otra respuesta, nosotros usamos información exclusivamente de datos observados, no realizamos ningún tipo de modelaje, así que no entra ningún error o asumimos ciertos parámetros para realizar un modelo, sino que usamos exclusivamente observaciones sobre el agua en el suelo para crear estos datos. Perfecto, muchas gracias, Judy. Tenemos una pregunta para Ariadna y nos preguntan, ¿qué tan precisos y fiables son los datos de inundaciones de ICEYE en comparación con las fuentes tradicionales? Bueno, para empezar, los datos de ICEYE no nada más es esa parte, sino también la rapidez en la que nosotros tenemos la capacidad de entregar. Estos sets de datos, además de que son más de 75% precisos, ¿sí? Dependiendo de la geografía, podemos llegar hasta el 90% de precisión, por ejemplo, son muy rápidos. Entonces, para atención a emergencias directamente es la única oferta de inundaciones que existe en este momento en el planeta que llega en las primeras horas desde que empieza la inundación. Entonces, esa es la parte más importante también de lo que nosotros podemos aportar con Flood Insights. Perfecto. Acá hay otra pregunta para Ariadna. ¿Cuál es el modelo comercial de estas soluciones? ¿Suscripciones anuales? ¿Es por evento o hay un licenciamiento por área? Sí, precisamente son dos. La parte de suscripciones, donde se pueden firmar para recibir nuestros datos durante un periodo de tiempo, digamos que se contrata un año o 6 meses, donde cualquier evento que suceda en esos 6 meses, nosotros vamos a estar alertando y entregando los datos observados desde el primer día de la inundación hasta el último, ¿sí? Es muy importante saber que en el seguimiento durante todo el evento, nosotros hacemos entregas de datos conforme se va extendiendo el agua y sobre todas esas áreas que están siendo afectadas. Entonces, la suscripción te cubre en esa parte de no importa en qué momento sucede el evento, nosotros vamos a entregar esa información. Y el otro modelo, efectivamente, como bien lo dices, es de por evento. Entonces, cuando ya sucede la inundación, nuestros clientes tienen la capacidad de adquirir solamente ese evento y pues les entregamos la información de ese evento en particular. Perfecto, muchas gracias, Ari. Y tengo una última pregunta para Judith, que dice que también, ¿en qué se diferencian de las ofertas de modelaje de inundación? Pues sí, un poco como ya veníamos comentando, nos basamos exclusivamente en observaciones de la inundación, tanto usando información principalmente de nuestros satélites de radar, como además pues incorporando otras informaciones de mediciones en el terreno, ya sea en ríos, en zonas costeras, a través de imágenes también tomadas durante el desastre y pues imágenes satelitales también de terceros de fuentes de datos open source, pero es exclusivamente basado en la observación. El único momento en el que se utiliza el modelaje en sí es pues antes de que pase una inundación para saber exactamente dónde enfocar nuestra constelación y asegurar que estemos tomando las imágenes pertinentes en las zonas que tengan ese riesgo de inundación. Perfecto. Bueno, y voy a leer la última pregunta. Tenemos muchas más, pero por cuestión de tiempo las vamos a responder todas por el chat y perdón, por correo electrónico. Tengo una última pregunta para Ariadna. ¿Qué instituciones de gobierno, aseguradoras o empresas ya están utilizando las soluciones de iSight? Pues afortunadamente hemos tenido mucha buena recepción en el mercado mundial de estas soluciones tan innovadoras y tenemos la validación de las dos agencias más grandes del mundo de atención a desastres, como es FEMA en los Estados Unidos y NEMA en Australia, quienes son los más azotados por eventos como inundaciones. Por ejemplo, este año ellos fueron impactados gravemente por una inundación, la más grande registrada hasta el día de hoy en Australia. Y tenemos la validación de que estos gobiernos confían
ampliamente en nuestras soluciones como la fuente de la verdad para atender a las inundaciones. También estamos ya trabajando con Brasil y pues próximamente con Chile. Es una colaboración muy fuerte la que estamos haciendo con estos países, porque no nada más es una cobertura de una o dos instituciones. En Australia, por ejemplo, hay 60 instituciones, organizaciones que atienden a la emergencia, a la planeación urbana, a la transportación, etcétera, que están cubiertas con nuestras soluciones. Perfecto. Voy a hacer una última pregunta para Judith. Tiene que ver un poco con, ustedes saben que acá en Chile el sector minero es gigante, así que hay algunas inquietudes precisamente del sector minero y Carolina Marín nos dice, hola, buen día, ¿el programa tiene la opción de permitir obtener datos desde tranques de relaves mineros? ¿Cuentan con historiales? ¿Toman los mismos datos que una inundación? En el tema de la toma de imágenes para inundaciones es un caso específico en el que cuando se va a dar una inundación tomamos imágenes en esa zona. Nosotros pues también la constelación se puede activar de manera pues igual que cualquier constelación comercial y sí que se puede hacer el tasking de imágenes en cualquier zona del mundo con una revisita bastante alta dada el volumen de nuestra constelación. Así que sí, perfectamente se podrían tomar imágenes. Siempre se puede mirar en el archivo histórico a ver qué imágenes existen ya tomadas sobre la zona de interés. Y además, pues dependiendo de cuál sea el uso que se le quiera dar específico, el tipo de aplicación, pues se podría tomar imágenes adicionales en zonas específicas. Perfecto. Bueno, quiero agradecer a todos nuestros panelistas y a ustedes que se conectaron a nuestro último webinar del año. Los invito a que sigan, nos sigan en Rasterford, en nuestras redes sociales, en nuestra página web. Estén atentos a todos los eventos que vamos a tener el próximo año. Venimos con muchos más webinars, con mucha mayor información. Así que muchas gracias a todos. Les dejo los QR para que nos sigan y muchas gracias a todos por conectarse. Gracias Judith, gracias Daniel y gracias Ariadna por esta participación tan especial. Un placer, Deli. Un saludo a todos. Chao, Gracias a chao, ustedes. muchas gracias, Chao. chao. Hasta luego.